Así es. Entonces, yo quisiera comenzar por tratar de responder la pregunta, ¿qué es la filosofía? Algunos han dicho que esta es una de las primeras preguntas que uno debe hacerse en cualquier curso fundamental de filosofía. Parece una locura, ¿verdad? Porque cuando alguien empieza a estudiar biología, pues ya sabe que la biología se ocupa de los seres vivos, ¿verdad? Cuando uno empieza a estudiar matemática, pues ya sabe que la matemática se ocupa de los números. Pero preguntarse qué es realmente la filosofía parece algo, insisto, un poco ridículo, ¿verdad? Pero efectivamente, tenemos que comenzar por hacer precisamente esa pregunta. Y casi en todas partes, ustedes van a leer o a oír o a ver que se regresa a la palabra griega, filosofía. Eh, Cuando se recurre a la etimología, entonces, es decir, a la palabra original, filosofía en griego, pues se nos dice que la palabra está compuesta prácticamente por dos expresiones. Por un lado, philein, que significa amar o un cierto tipo de amor, y la palabra sofía, que significó para los griegos sabiduría. Y entonces se nos dice que la filosofía es simplemente un amor por la filosofía, una cierta amistad, un cierto interés por la sabiduría. Ahora, esto ayuda un poquito, ayuda un poco a saber qué es la filosofía, pero no del todo, ¿verdad? Eh, porque para los primeros filósofos en Grecia, la filosofía realmente era una actitud ante el mundo. Eso por un lado. Por otro lado, era también una manera de vivir. Se suponía que quien estaba interesado en buscar la sabiduría, pues tenía que vivir de cierto modo que demostrara, que demostrara que realmente tenía un gran interés por el saber. Incluso a veces dejar de comer, quitarle horas al sueño, renunciar, digamos, a muchas cosas con el propósito de dedicarse a obtener precisamente la sabiduría o dedicarse realmente a encontrar ese saber, ¿verdad? Entonces, aun cuando el significado original haya sido un amor por la sabiduría, hoy en día ya no nos sirve de mucho, ¿verdad? Porque la filosofía se ha convertido prácticamente en una carrera, ¿verdad? Hay quienes nos dedicamos a estudiar la carrera de filosofía, se ha convertido en una carrera a nivel universitario y se ha convertido en una profesión, ¿verdad? Gracias a la cual, pues algunos nos ganamos la vida. Y entonces, como que el sentido, digamos, original en griego, como que ayuda un poco, pero no nos dice en su totalidad qué es realmente la filosofía, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la pregunta, yo creo que
podríamos decir que desde sus inicios la filosofía era eso, un anhelo verdaderamente profundo, un deseo muy profundo por llegar a saber, ¿verdad? Y era un saber no para solucionar, digamos, problemas de carácter práctico, no para mejorar, digamos, herramientas, ni ese tipo de cuestiones, sino era simplemente un saber por querer llegar a saber, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando uno se pregunta qué es realmente el bien o qué es la justicia, ¿verdad? O qué es el hombre, ¿verdad? En realidad esas preguntas de práctico no tienen nada, pues, ¿verdad? Eh, Simplemente es un llegar a descubrir y llegar a entender solo por querer entender, ¿verdad? Aunque por supuesto alguna aplicación práctica podría venir después, pero el espíritu realmente, digamos, con el que arrancó el quehacer filosófico en Grecia, era ese, de querer saber, simple y sencillamente por llegar a saber, ¿verdad? Y por supuesto, se originó y se sigue originando la filosofía hasta el día de hoy gracias al asombro, ¿verdad? El asombro o incluso le podemos llamar el maravillarnos frente realmente al mundo, ¿verdad? Es un poco lamentable que con el paso de los años los seres humanos vamos perdiendo ese asombro, ese maravillarnos frente a lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Eso lo experimentamos siendo muy pequeñitos, ¿verdad? Si los niños pequeños suelen realmente asombrarse, maravillarse frente a lo que ocurre, digamos, en el mundo, ¿no? Una pelota que brinca, por ejemplo, ¿verdad? Si del niño que por primera vez ve una pelota de hule rebotar en el suelo, ¿verdad? Va a pedir que lo hagamos otra vez y otra vez y otra vez, ¿verdad? Es decir, está asombrado de que aquello realmente esté ocurriendo frente a sus ojos, ¿verdad? El crecimiento lamentablemente va matando esa actitud, ¿verdad? Y entonces, en lugar de maravillarnos, lo que queremos es usar las cosas, es aprovecharnos de lo que ocurre realmente frente a nosotros. Y entonces, la pregunta más importante va a ser, ¿y esto para qué sirve? ¿Verdad? Porque habremos abandonado esa actitud de asombro, de maravilla, de preguntarnos, bueno, ¿y por qué la pelota salta? ¿Por qué realmente rebota y rebota y rebota eh, en el suelo? Entonces, algunos han dicho, pues, que la filosofía parece ser una cosa infantil, ¿verdad? Una cosa de niños, porque como ya dije, solo los niños pequeños mantienen realmente esa actitud de asombro y de maravilla frente a lo que ocurre en el mundo, ¿verdad? Y entonces, como decía hace algunos momentos, la filosofía era entonces en Grecia sobre todo una actitud y una manera de vivir, ¿verdad? Ahora, no sé si tenemos alguna pregunta hasta este momento antes de que me ocupe de la siguiente cuestión, que es ¿dónde y por qué surgió la filosofía? No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que acabo de decir, algún comentario, en fin. Bueno,
Ya, Estamos bien, licenciado. muchas gracias. Les voy a agradecer que si quieren interrumpirme, pues abran su micrófono y hablan porque no puedo ver el chat con la PowerPoint ahí abarcando toda la pantalla. Bueno, entonces ya casi hemos dicho dónde empezó la filosofía, que fue en Grecia, ¿verdad? ¿Y por qué surgió la filosofía precisamente allí? Es de lo que vamos a ocuparnos a continuación, ¿verdad? Digamos más concretamente que fue en Grecia, pero en la ciudad-estado llamada Atenas. Porque Grecia también, digamos, contenía a Esparta, que era otra de las ciudades-estado, pero fue precisamente en Atenas donde la filosofía surgió realmente por vez primera, ¿verdad? Y eso ocurrió precisamente hacia el siglo sexto antes de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esto significa que la filosofía ya tiene, ¿qué? 2600 años, un poco más de 2600 años de existir. Y entonces, que de ser un discurso, digamos, importante para la mente humana. Ahora, la pregunta que muchas veces se suele hacer es, bueno, ¿y no hubo realmente filosofía en otras partes del mundo? ¿Eh? Bueno, lo cierto es que hubo pensamiento, eso sí, hubo pensamiento en otros lados, ¿verdad? Incluso mucho antes del aparecimiento de la filosofía en el siglo sexto antes de Cristo, en Grecia. Mucho antes de eso hubo pensamiento en otros lados. Por ejemplo, en la India y en la China tenemos registro de que sí hubo pensamiento. Eh, en la India, probablemente unos 800, 900 años antes de Cristo, y en la China, unos 1000 años antes de Cristo. Es decir, que por lo menos unos 400 años antes de que surgiera la filosofía en Grecia, alguna clase y algún tipo de pensamiento se dio, como ya dije, en otras partes. Pero el pensamiento, digamos, en términos generales, no es filosofía. ¿Verdad? No es filosofía. Por ejemplo, en la India fundamentalmente se dieron pensamientos en forma de poemas. En la China hubo pensamiento relacionado con la conducta y el comportamiento de las personas, pero filosofía estrictamente hablando, ¿verdad? Es un fenómeno que solo surgió precisamente en Grecia. Y ya vamos a ver por qué y cuáles fueron los factores que hicieron que la filosofía surgiera precisamente en Atenas. De modo que se trata de un producto eminentemente griego. Y el día de hoy seguimos utilizando las palabras griegas con las cuales la filosofía comenzó. Los conceptos, digamos, que fueron acuñados por los primeros filósofos son conceptos con los que se sigue haciendo filosofía el día de hoy, ¿verdad? Conceptos como unidad, átomo, realidad, en fin, son conceptos acuñados en Grecia y sin los cuales no se puede definitivamente hacer filosofía, ¿verdad? Y porque nosotros también somos parte, digamos, de la civilización occidental, ¿verdad?
que surgió precisamente tanto en Grecia como en Roma, ¿verdad? Es decir, el español está lleno de términos griegos y de términos latinos también, ¿verdad? De hecho, ustedes como estudiantes de derecho van a tener que llevar un curso de derecho romano. Es decir, el abogado que no sabe de derecho romano no sabe nada, precisamente porque la civilización occidental pues nació en Grecia y en Roma, y nosotros, incluyendo nuestro propio lenguaje, nuestro propio idioma, pues somos deudores, tanto al griego como al latín, ¿verdad? Y entonces la filosofía definitivamente es un producto eminentemente griego. Ahora, preguntemos, ¿qué condiciones le dieron origen a la filosofía en Grecia, ¿verdad? ¿Por qué ahí? Y no en otras partes. Debieron haber ciertas condiciones, debieron darse ciertas condiciones, sí, culturales, de vida, en fin, que hicieron que la filosofía definitivamente surgiera en Grecia. Ahora, yo quisiera corregir algo aquí, ¿verdad? Si regularmente se suele decir que la filosofía surgió en Grecia porque vivían en un régimen de esclavos, ¿verdad? Y ni modo, teniendo esclavos había mucha gente que no tenía nada que hacer. Y por eso, eh, teniendo tiempo desocupado, pues se dedicaron realmente a pensar cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, la haraganería ha existido en todos lados, ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Se llama la ley del menor esfuerzo. Es parte, creo yo, de la condición humana, ¿verdad? Tratar de descansar, tratar de no hacer nada, hay que otro haga la cosa, en fin. Bueno, en todos lados la haraganería ha existido, pero no fue en todos lados que la filosofía existió. Decir que la haraganería no condujo al surgimiento de la filosofía. Puede ayudar un poco, ¿verdad? Es decir, tener tiempo libre pudo haber ayudado un poquito, pues, pero realmente las condiciones fueron otras. Las razones por las cuales la filosofía surgió en Grecia fueron otras. Y yo quisiera comenzar por recordar aquí el descubrimiento del logos, el descubrimiento del logos. A esto se le suele denominar la transición del mito al logos. Bueno, ¿y esto realmente qué significa? Bueno, lo que significa es que no es que la filosofía haya venido a ser la primera en dar respuesta a las grandes preguntas que los seres humanos nos hemos hecho desde siempre. No, no fue la filosofía la primera en dar respuesta, digamos, a esas grandes preguntas. Preguntas tales como ¿por qué hay un mundo? ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué hacemos cosas malas? Bueno, no fue la filosofía la primera en dar respuesta a estas grandes interrogantes. Todas las culturas se han hecho esas interrogaciones, todas. Y las primeras respuestas que prácticamente se dieron en todas las culturas fue responderlas con relatos, relatos que reciben el nombre de mitos, ¿verdad? Mitos. Por favor, no entendamos la palabra mito como mentira. Es decir, regularmente se suele utilizar la palabra mito como mentira. No, estamos aquí en la universidad, estamos aquí en la academia. Pensar en mitos sería en algo que no podemos comprobar. Bueno, sí, sí. Es un relato, ¿verdad? Es un relato. Y entonces
cuando los hombres en la antigüedad se preguntaban por qué hay un mundo, esa pregunta se respondía con un relato mitológico, ¿verdad? Cuando los hombres preguntaban por qué hacemos cosas malas, ¿verdad? Bueno, esa pregunta se respondía con un relato mitológico. Y los mitos no tienen autor, es decir, nadie sabe realmente cómo es que los mitos surgieron en todas las culturas, ¿verdad? Y entonces el mito era la forma, digamos, de responder a esas preguntas realmente importantes, ¿verdad? Y como dije, los mitos han existido en todas las culturas. Hubo mitos griegos, mitos latinos. En todas las culturas antiguas hubo realmente mitos, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos uno, ¿verdad? Estoy tentado a por lo menos exponer uno aquí para que veamos cómo es que la cosa funcionaba, ¿verdad? Uno de los grandes mitos en la antigüedad para responder a la pregunta de por qué los seres humanos hacemos cosas malas, ¿verdad? Bueno, esa pregunta solía responderse con el mito del nuevo Dionisos, ¿verdad? El mito del nuevo Dionisos, ¿verdad? Como ustedes recordarán, entre los dioses griegos, o perdón, latinos, pues, y griegos también. Bueno, Zeus era la divinidad más importante y había toda una serie de semidioses allí, ¿verdad? Pues uno de los semidioses se llamaba Dionisos, muy apreciado, muy querido por Zeus. Dionisos tenía la capacidad de volverse, de transformarse en lo que él quisiera, en lo que le diera la gana se podía transformar, una piedra, en un animal, en fin, etcétera. Pues sucede que un día, dice el mito, que Dionisos estaba convertido en toro, pues los gigantes, eh, que eran enemigos, digamos, eternos de Zeus, pues le cayeron encima, lo mataron y lo descuartizaron. Pero una semidiosa que iba pasando por ahí logró rescatar el corazón de Dionisos y se lo llevó a Zeus, ¿verdad? Entonces Zeus, sumamente molesto con sus rayos y con sus truenos, con sus relámpagos, pues destruyó precisamente a los titanes, los destruyó, ¿verdad? Y de la ceniza, sigue diciendo el mito, de las cenizas de los titanes y el corazón de Dionisos, Zeus hizo una masa. Mezcló las cenizas de los titanes con el corazón de Dionisos y con esa masa hizo un nuevo Dionisos, que somos nosotros los seres humanos. El hombre entonces surgió gracias a que Zeus formó un muñeco, una figura, con las cenizas de los titanes malignos y el corazón bondadoso de Dionisos. ¿Por qué hacemos mal? Porque estamos constituidos por una parte bondadosa, casi divina, y una parte maligna, que son las cenizas de los titanes. Bueno, así se respondía con un mito la cuestión de por qué hay seres humanos y por qué los seres humanos hacemos cosas malas y también cosas buenas. Entonces, los mitos, como dije, eran la manera como se respondían las grandes interrogantes y las grandes preguntas que los seres humanos tenían, digamos, en las culturas antiguas. Eran aceptados como absolutamente verdaderos, no se ponían en tela de juicio, no se ponían en tela de duda. Y yo diría una cosa muy importante. La gente no sostenía los mitos sostenían a la gente, porque tenían con ellos, pues, explicaciones, ¿verdad? Que como solemos decir, no son comprobables, no se pueden demostrar,
En fin, porque se trata de relatos, ¿verdad? Pero esa era la manera, esa era la forma gracias a la cual los hombres en todas las culturas antiguas respondían a las interrogantes y a las preguntas más importantes que todos los seres humanos nos hemos hecho prácticamente desde siempre. Bueno, ¿cómo se dio esa transición del mito al logos? Bueno, de eso hablaremos el próximo día de clase. Creo que hoy es hora de ir terminando prácticamente con nuestra clase el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Doctor, disculpe una pregunta. Sí. Fíjese que yo quisiera saber quién es Tales de Miletos. Según tengo entendido que él es uno de los 7 sabios griegos, que es considerado el primer filósofo de la naturaleza, algo así, creo que, ¿verdad? Efectivamente, Tales de Mileto es uno de los grandes filósofos a quienes vamos a tener que mencionar y tratar aquí, aunque sea de una manera breve. Efectivamente es así. Es uno de los primeros filósofos realmente en Grecia, preocupado, como usted lo ha dicho, específicamente por la naturaleza, por el mundo puramente físico y puramente natural. Ya hablaremos de Tales un día de estos.